Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Aquí estamos regresando de Puerto Cisne, de una jornada de 3 días, y en 2 fuertes en Puerto Cisne, y por supuesto con Araceli Leuquén y don Eric Ávido, que nos acompañan días como hoy. ¿Cómo está Araceli? Muy bien, muchísimas gracias como siempre por esta linda mesa, me pillaron comiendo. Pero muy bien y muy agradecida de la invitación como siempre. ¿Anda en vehículo usted? No, me pasaron a dejar. Ah, la vinieron a dejar. Sí, pasé rauda. Yo le iba a preguntar cuántas gotas le puso de benzina. Ah, no, es que hoy día es un lujo. Eric, gusto saludarle. Viene llegando también de Sí, agradecido de la invitación. No, llegamos el día de ayer. Hoy día ya había ya. agenda, trabajo, harta cosilla. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Bien? O sea, vienen ¿Qué novedades con nos harta trae? noticia, claro, con harta noticia. Pasó harta cosa esta semana. No Sí. pensé que iba a estar tan movido. Bueno. Y Araceli sabe el tema de la discusión inmediata, ¿no? como que vaya... Resuelva rápido, por favor. Sí. Y ya está muy tarde, Sí, ya a está muy veces. tarde. Tuvimos hasta las... ¿Qué días? El día... No, todos los días tarde, pero el último día, el día miércoles, hasta más o menos a las 11 y tanto dio resultado. Estaba a la espera del Senado, porque esto funciona paralelo. El Senado terminó de votar el proyecto de queroseno, ¿no? De rebaja de rebaja del queroseno, en realidad más que rebaja, sino impedir que el precio siga subiendo más. Y también en ese proyecto habían algunas medidas que permitían finalmente paliar un poco la subida de los combustibles. Entre eso, el bono que se le entregaba a los colectiveros, que se amplió al transportista Eso fue escolar. solicitud también del... Sí, estuvimos en harta discusión ahí, bueno, ahí podemos ya hablar un poco más en detalle, pero fue un proceso complejo, diría yo, un primer, digamos, apronte a lo que se nos está viniendo, ¿no? Estas 2 semanas. No complejo, las mismas autoridades aquí han rechazado directamente porque esta región es totalmente distinta al resto. Hoy día tenemos problemas, por ejemplo, en el litoral y especialmente en los traslados de las barcazas, Claro. que funcionan todas con petróleo, y también el alza de los combustibles iría de la mano con eso. Claro, ahí bueno, entrando un poco al fondo de la discusión, mucho de nuestro ecosistema finalmente, el ecosistema de Aysén, está promovido fundamentalmente en base a combustibles, y a combustibles, en este caso fósiles. Se calcula más o menos un poco más de un 70% de la matriz tiene esa característica, y en lugares donde tenemos algunas matrices híbridas, podría decir yo, tenemos conflictos. Doy un ejemplo: en el caso de la comuna de Tortel, teníamos una pequeña central, ahí mini central, que abastecía de forma mixta con petróleo, en el caso que no estuviera funcionando de la mejor forma el tema del río que pasa por ahí. Pero eso recuerda el Padre Ronchi. Hoy día esa planta en particular tiene problemas. Hoy día Tortel está abastecido, entiendo yo, hasta la última información que contábamos con ellos, que está abastecida 100% de petróleo. Entonces ese es un sistema, para que la gente sepa que es lo mismo que incluso que en esta cosa de que quién es más aislado, ¿no? Los guayaquinos tenemos suertamente, en este caso, algunos privilegios. En este caso tienen sistemas de autogeneración, tanto Tortel, Melinca, Gala, Gaviota, ustedes delante hablábamos de aquello, Raúl Marín, etcétera, etcétera. Imagínense cuánto podría llegar a costar finalmente producir energía para esa población. Recuerden bien ustedes que el año 2021, recién el 2021, a propósito de un acuerdo del Consejo Regional propuesto en su minuto por la gobernadora Andrea Macía, pudo llegar a tener más de, las 24 horas luz, el año 2021 recién, el caso de Tortel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que ese suplemento, esa subvención que finalmente otorgan los gobiernos regionales en este caso,
claramente tienen que verse incrementados si queremos sostener este sistema. Y la plata sale de una misma torta finalmente. Entonces, yo creo que el gran problema de lo que hoy día está sucediendo es que no se dimensionaron este tipo de cosas que nos está pasando como región. Ese es un solo ejemplo, pero si nos vamos a la barcaza de Chile Chico, Puerto Ibáñez, todo el litoral, yo creo que hay contratos que van a sufrir especialmente golpes, y a mí me preocupa algo que también tiene que ver con las obras finalmente, con la inversión de esa característica, porque muchos contratos estaban a puertas de firma. Sí. Entonces yo creo hay que pedir. Yo creo que van a tener, ahí va a haber una especie de estancamiento, ¿cierto? Un freno seguramente a la inversión, porque yo si fuera constructor tendría cuidado, ojo con la observación de ese ítem, que es un ítem muy importante dentro del itemizado que tienen en general las constructoras. Y seguramente van a estar revisando, y seguramente van a solicitar aumentos de obra. Entonces, nos golpea, nos golpea desde el pan, de lo más básico, del aceite, de los bienes de producción, digamos, de producción, o sea, de stock rápido, ¿no? Se le denomina así a los congelados, por ejemplo. Los principales, los que vamos a ver alzas significativas ahora en el corto plazo, mañana, pasado, van a ser las cosas que tienen alta rotación en el llegan a la mesa. La que llegan a la mesa, la fruta, la verdura, el congelado, ese tipo de cosas, vamos a ver impactos inmediatos. En O'Higgins llega todo. Bueno, Belimoyo también ayer daba a conocer sus situaciones bien complejas. ¿Y usted qué opina con todo lo que ha pasado? Pues porque entre medio le dijeron que no también a la señora Bachelet. Lo estuvimos conversando el día lunes, justo en esta mesa, respecto a cuál debiera ser la posición gubernamental, haciendo un poco, Eric, esta diferencia respecto a la posición política y la posición del Estado. Pero bueno, van desarrollándose los acontecimientos. ¿Ah? ¿En ese puesto te sientas siempre? El otro día con el compañero Benjamín me senté hacia el otro lado, justamente donde usted está haciendo uso del espacio. Pero eso no significó que es siempre una conversación muy grata. La verdad es que yo creo que como todo ciudadano y todo vicenino, desde luego que a todos esta situación económica por la que vamos a atravesar, no durante unos pocos días, sino que durante un largo tiempo, nos golpea a todos. Y como lo han planteado, obviamente esto golpea el corazón de la familia en las cosas más esenciales, en las cosas más básicas. El otro día escuchaba al representante nacional de los transportistas y justamente él anunció que aquí va a existir un desabastecimiento en algún minuto. Somos responsables del traslado del 95% de la carga. Cuando se encarecen algunos valores del traslado, obviamente que hay productos esenciales para la mesa de cada hogar, que lo más probable es que no lleguen. Yo entiendo que hay desde el gobierno una claridad respecto a que hay medidas y decisiones que hay que abordar, tomar con decisión, valga la redundancia. Hay un contexto internacional, claramente lo hemos conocido, 90 países que se encuentran al menos en esta situación, pero más allá de la variable internacional yo me quiero quedar, no voy a bajarle el perfil a lo que han significado las decisiones del gobierno, y el presidente de la República ha sido concreto y categórico respecto a que lo más probable es que en estos primeros 6 meses no se van a adoptar decisiones populistas. Lo más probable es que se tengan que tomar decisiones difíciles en este contexto internacional, pero no se le va a sacar ningún peso a las arcas, o al menos, mejor dicho, no va a haber un sobreendeudamiento del país para enfrentar esta crisis. Sí me quedo con algo importante respecto a que es una situación difícil, todos vamos a tener que enfrentarla, no es positivo, es algo negativo, pero sí quiero poner en valor la unidad regional que ha existido en estos últimos días al menos. Tal vez podría haber sido un poquito antes, pero se ha dado. Yo creo que nadie, ninguna autoridad regional, mucho menos autoridades electas por voto popular, estaban como atentos a que una situación de este tipo pudiera pasar. Y yo quiero relevar ahí también la unidad regional respecto al trabajo de los 5 parlamentarios. No solo han sido críticos, han sido propositivos. He tenido la oportunidad de ver los recortes de prensa de cada uno de ellos y al mismo tiempo, los alcaldes también. Y al mismo tiempo la Asociación Regional de Municipios, liderada por el alcalde Roncagliolo, que en el día de ayer a las 8 de la mañana se reunieron con la delegada presidencial para canalizar también los problemas diferentes que tiene cada comuna.
Por otro lado, la posición firme del gobernador regional, porque yo sé que se ha generado un cuestionamiento respecto a cuando estaba Gabriel Boric decías eso y cuando está José Antonio Caz dice lo otro. Yo vi a un gobernador regional bastante firme respecto a no perderse en lo primero que tiene que defender, que son los intereses de su región y defender a los habitantes de la región que votaron y no votaron por él. Y esa es la gran diferencia con un rol de representatividad popular, de autoridades elegidas por voto popular. Hay momentos en los que la región necesita una mínima unidad y al menos hoy día, hasta ahora, uno ha visto esa capacidad y esa grandeza por parte de todos los actores políticos. Yo entiendo el rol de la delegada presidencial. Ella tiene que representar la voz, el mensaje y el relato del presidente de la República. Pero más allá de eso, ninguno ha dudado por ningún motivo en transmitir que está en una situación difícil y que le piden al gobierno central que aquí exista también un trato diferenciado, porque cuando hablamos de Aysén, esto no es solamente una región extrema como Magallanes, Arica, Parinacota, o sea, en Magallanes, al menos el presupuesto del gobierno regional es bastante parecido a lo que el gobierno invierte en el subsidio a la calefacción en Magallanes. Entonces, ahí nos vemos con una situación bastante dispar. Entonces, obviamente que el trato diferenciado tiene que ser con Aysén. Difícil cuando somos solo 100.000 habitantes y un poquito más. Claro que Chiloé también nos está pidiendo transformarse en zona extrema. Lo pidió la semana pasada. A mí me parece Palena, me podría parecer, sí, pero Palena. Chiloé en sí, que está en el continente, no lo veo. Oye, bueno, yo creo que eso en general, uno se pone desde el punto de vista del habitante y a mí me parece un poco esta distinción que uno hace en general, sobre todo en territorio, de esta característica es que uno ve centralismo en estas propias decisiones. El coyhaiquino siente un gran poder finalmente, que es el poder central, ¿cierto? De alguna forma, como nos trata Santiago, y a la vez el tortelino, el chiliquicense, ¿cómo se llama? Chilechiquense. Chilisiquense, ya. También se siente en diferenciación con el coyhaiquino seguramente. Entonces yo creo que aquí nos está pasando algo que es brutalmente complejo, que tiene que ver con esa expresión que es mucho más de fondo, que es el territorio aislado, más lejano que incluso nosotros desde Coyhaique, que no estamos visualizando en ningún sentido. Y eso para mí es lo más preocupante, porque cuando el otro día lo discutíamos aquí mismo, cuando tú haces política pública de carácter homogéneo, cuando no tienes esta característica que te permite visualizar finalmente una acción que es política pública, pasan estas cosas. Y ahí daba el ejemplo, bueno, que a lo mejor me toca muy de cerca porque lo viví hoy día, hace 2 días atrás, que tiene que ver con esto que se le estaba dejando fuera, la línea número 5 del posible bono de 100.000 pesos en el caso de Aysén. Y resulta que esto es muy técnico porque al final de cuentas alguien escribe un proyecto de ley desde Santiago, cualquiera puede ser, esa persona incluso puede ser de regiones, y se le ocurrió poner un número que decía 28 de febrero. Entonces tú te preguntas, que ahí solo hay técnica legislativa. Yo nunca he escuchado que un proyecto de ley ingrese con una fecha de esas características, entendiendo que el proyecto de ley generalmente entra ya los beneficios a partir del ingreso del proyecto de ley o desde que se promulga la ley, pero no con un corte hacia atrás. Y por 9 días resulta que estaban quedando fuera los usuarios, y hablo de usuarios y no solo de choferes, porque seguramente si esto no se contabilizaba como un beneficio o un bono para esta línea, ¿qué es lo que iba a hacer la línea? Le iba a terminar cargando al usuario, iba a tener que subir su tarifa. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo que parece muy, muy pequeño y que agradezco en este caso haber estado presente ahí con la diputada Andrea Macías haciendo toda la gestión, que me parece que eso que parece muy poco relevante es lo que están llamados a hacer nuestra gente, nuestros representantes, nuestros parlamentarios, ¿a quién se le van a entregar? al chofer y al conductor, o sea, al chofer y al dueño del taxi. O sea, son 200.000 pesos. Es que está media interpretativa. Hablamos con el ministro dijo que bueno, aplicarle criterio, también va a haber una reglamentación. Bueno, veamos cómo queda finalmente el tema. Pero el espíritu es que sea compartido. Pero el espíritu es que sea compartido, y yo creo que también eso es relevante. ¿Y es relevante por qué? Porque el que le echa benzina al auto o petróleo al auto es el chofer.
Pero por no es el dueño del taxi, porque el dueño del taxi, para que la gente entienda, paga una cuota, yo soy chofer, pago una cuota al dueño del taxi, pero el que opera el taxi en general es el chofer. Entonces el chofer debería recibir lo mismo estaba pasando para los que transportan escolares. También los transportistas escolares estaban fuera de la normativa. Llegó el proyecto de ingreso por mensaje presidencial y no aparecían en la normativa. La primera discusión fue esa, pero hay una discusión más profunda porque nosotros hablamos, imagínense, estamos hablando de transporte, de características finalmente, el automóvil típico, el taxi colectivo que nosotros vemos, pero la discusión para nosotros es mucho más profunda. ¿Qué pasa con el botero? Hablábamos del ejemplo del botero de Tranquilo, que hace su tour y que va con su bidoncito a echar benzina al frente, ahí donde está digamos, la Costanera. ¿Qué pasa con nuestros pescadores? En Tortela y bote Uber. Claro, hay con nuestros pescadores. Los pescadores echan petróleo, echan benzina. Sí, ahora se aprobaron 13 millones de pesos para que en el Palomo, donde está la jineteada, van a tener que cobrar 5.000 pesos por persona para poder paliar todos los gastos que se les suben con la energía que tienen que echarle a los equipos de electricidad para tener energía. Sí. A lo que voy es que la mirada, y esto como redondeando, y necesariamente aquí no quiero ser crítico sin hacer una autocrítica respecto a los gobiernos en general. Los gobiernos en general actúan en muchas ocasiones desde el gobierno central con una mirada estrictamente centralista, independiente del color político, porque hemos estado, los que somos de regiones, generalmente nosotros somos los que vamos levantando la mano, pero ¿consideraste tal cosa respecto a la política pública? Yo creo que Chile, tiene una frase, una fundación que se llama Chile Descentralizado. Chile no va a desarrollarse si no se descentraliza, si no tiene este actuar finalmente en cada política pública. ¿Ves tú la descentralización? Pues la estamos generando desde que tenemos gobernadores. Más cuando teníamos consejeros, ¿no? Empezamos desde... En esto debo compartir plenamente el sentimiento de Eric. Respecto a esta necesaria... ¿Vamos a celebrarlo? Lo vamos a celebrar porque la verdad es que la descentralización es anhelada. ¿Quién podría no querer que nuestros gobernadores regionales tomen 100% de las decisiones, que el Consejo Regional tenga una libertad absoluta respecto a muchas cosas? Porque cuando nace la figura del gobernador regional elegido por las personas, obviamente que había una expectativa. Y por eso hoy día está esta discusión de hasta dónde se mantiene la figura del gobernador regional y por qué no se elimina la del delegado presidencial. Pero obviamente que uno siente que todavía eso es solo un discurso. Y esto va también de la mano con la anhelada modernización del Estado y tantas otras cosas más. Pero como lo planteaba Eric, las leyes desde el Congreso Nacional son redactadas por asesores legislativos que lo más probable es que nunca hayan conocido la localidad de Río Tranquilo, o que se hayan ido a pegar una vuelta a Magallanes, o que conozcan Arica, Parinacota. Es muy difícil porque obviamente tienen otra visión. Yo creo que esas cosas obviamente son perjudiciales cuando no se encarna la realidad de regiones como la nuestra, donde tenemos particularidades obviamente distintas a las del resto del territorio nacional, donde nuestras necesidades más básicas no son las necesidades básicas que en el Chile central. Pero aquí hay una frase también bien conocida